Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Leonid Chávez Aliaga, soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Bueno, el proyecto que nosotros desarrollamos es el diagnóstico macroeconómico del país de Ucrania, comprendido entre el periodo del 2010 al 2020. Bueno, como primer punto, vamos a la introducción que nos indica que Ucrania ha contenido una de las principales áreas productoras de cereal del mundo. El suelo de ricas tierras negras y excepcionalmente fértil era una de las grandes repúblicas más desarrolladas de la Unión Soviética. A su misma vez, heredó una fuerza de trabajo bien formada de un sólido sistema educativo. A pesar de todo ello, tras su independencia, el país sufrió una profunda crisis eh, económica y demográfica, aunque posteriormente, en el marco de una economía global, un crecimiento, Ucrania experimentó un, un fuerte crecimiento. Como punto 2, tenemos lo que son los objetivos de investigación. Y como objetivo general, tenemos lo que es escribir bajo un contexto macroeconómico el país de Ucrania durante el periodo abarcado del 2010 al 2020. Como objetivos específicos tenemos los 4 puntos que son los de describir factores geográficos y macroeconómicos del país de Ucrania en el periodo 2010 al 2020. Como segundo objetivo específico es determinar el nivel de estabilidad económica del país, también describir el nivel de desarrollo económico del país y por último identificar las causas para el nivel de prosperidad del país de Ucrania. Como punto 3 es la justificación temática. La situación temática que como grupo nosotros queremos llegar a investigar es el comportamiento macroeconómico de nuestro país elegido, en este caso el país de Ucrania, entre los periodos 2010 al 2020, en el cual nuestro proyecto está diseñado sobre todo para comprender el entorno macroeconómico, a lo que viene a ser lo que es el Producto Interno Bruto, el índice del producto al consumidor, la tasa de desempleo, los precios de los productos que varían dentro del país, etc. Como cuarto punto tenemos el marco metodológico. En este punto vamos a tomar lo que son los tipos de investigación. Por ejemplo, nuestro trabajo es un trabajo de investigación de tipo histórico, porque nosotros nos vamos a comprender entre lo que son los periodos del 2010 al 2020. Es longitudinal porque se comparará los datos macroeconómicos obtenidos en diferentes periodos de tiempo, y descriptiva y documental, puesto que nuestro trabajo está basado en información tanto encontrado en documentos y también en lo que es el Internet. Técnicas de levantamiento de información. Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, fundamentalmente nosotros mm, nos sintetizamos y ordenamos una información extraída de fuentes secundarias, como ser libros y artículos de revistas científicas, periodísticos y también reportes de entidades mundiales como el Banco Mundial y cuestiones financieras pasadas. Como quinto punto tenemos el marco práctico. Aquí vamos a abarcar lo que es principalmente un contexto geográfico y cultural. Y como 5.1.1 tenemos lo que es la ubicación geográfica. Por ejemplo, Ucrania tiene una población de 44.209.703 habitantes. Esto es lo que lo lleva a ser el octavo país más poblado de Europa. Tiene una superficie de 603.550 kilómetros cuadrados, lo que va a decir es el segundo país más grande si incluimos en la isla Arusa. Como capital tenemos a la ciudad de Kiev, con una población de 2.815.750 habitantes.
Como 5.2 tenemos lo que es la religión. Como podemos ver, Ucrania no se basa solamente en la religión, tiene muchas religiones abarcadas dentro del país. Podemos ver lo que es el patriarcado de Moscú, ortodoxo, sin especificar el patriarcado, grecos católicos, católicos romanos, protestantes y otros. Cada una de estas religiones se representa en una cantidad de un porcentaje, como lo vemos en la gráfica. 5.3, podemos ver lo que es un poco lo que es la cultura del país. Principalmente, Ucrania es una composición de valores materiales y espirituales del pueblo ucraniano que se ha formado a lo largo de su historia, los cuales tienen una cultura e historia compartida con las naciones vecinas, como los bielorrusos y los rusos. También podemos mencionar que el arte popular campesino tradicional en Ucrania es el bordado y la arquitectura vernácula, que son fundamentales para la cultura ucraniana y sus elementos a menudo han sido determinados por los recursos disponibles en ese momento. Mientras avanza la modernidad, Ucrania sigue siendo un país muy tradicional. Muchas fiestas y eventos importantes dentro de este país se basan en lo que es el antiguo calendario juliano. Entramos a este punto que es la política. Por ejemplo, la actual constitución, aprobada el 28 de junio de 1996 y reformada el 2004 tras la llamada Revolución Naranja, define a Ucrania como una república y como un Estado soberano, independiente, democrático, social, de derecho y unitario. Esa sería la parte que me corresponde, licenciada. Eh, Compañeros, mi nombre es Daniela Rodolfo Rufino de la carrera de Ingeniería Comercial y vamos a continuar hablando sobre el comercio de Ucrania. Bueno, en 2020, Ucrania fue la economía número 46 en exportaciones totales y la número 47 en importaciones totales a nivel mundial. Las exportaciones. Las principales exportaciones de Ucrania son los aceites de semilla, maíz, trigo, mineral de hierro y el hierro semiacabado. Los principales países a los cuales Ucrania exporta estos productos son China en un 14,4%, Polonia en un 6,65%, Rusia en un 5,5%, Turquía, Alemania, Italia, Egipto, India, Países Bajos, Hungría y demás. Bueno, las exportaciones. Bueno, a 2020, como observamos en las gráficas, podemos ver que cayó un 3,64% en respecto al año 2019. Estas ventas al exterior representan un 31,62% de su PIB. Las importaciones. Las principales importaciones de Ucrania son el petróleo refinado, los automóviles, medicamentos envasados, gas de petróleo y briquetas de carbón. Estos son importados principalmente desde China, Rusia, Polonia, Alemania y Bielorrusia. En 2020, Ucrania fue el mayor importador mundial de lana granate o pelo de animal. Las importaciones anuales de 2017 a 2020 fueron reduciendo, como podemos observar en la gráfica. La moneda. La moneda nacional de Ucrania es el grivna. Este equivale a un 0,23 bolivianos. Como podemos ver en las imágenes,
El grivna tiene cortes en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500. Pero también tienen las monedas que también son llamados coppens de 1, 2, 5, 10, 25 y 50. Esta moneda de aquí que le estoy señalando se le dice grivna y no copen. Tiene exactamente el mismo valor del billete de un grivna. Producto Interno Bruto, PIB. Bueno, como todos sabemos, el PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Esto se utiliza para medir la riqueza que genera un país. Como podemos ver en las gráficas, en la última gestión registrada, Ucrania presenta una caída del menos 4%, lo que significa que existió una reducción en la producción de bienes y servicios, y por tanto su actividad económica bajó. Índice de precios al consumidor, IPC. Bueno, el IPC es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. Como vemos en la gráfica, estos datos son del Banco Nacional de Ucrania. Podemos ver que desde el 2016 a 2020 esta fue bajando considerablemente, pero en últimos datos que salieron del año 2021, que por esa razón no están en la gráfica, este indicador aumentó a un 9,4%, lo que este incremento afecta mucho a la renta disponible de las familias. El desempleo. Bueno, el desempleo se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta del trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Como podemos observar en las gráficas, a 2020 las tasas de desempleo en Ucrania aumentaron a un 9,1%. Este dato refleja la caída del PIB que se registró en Ucrania en el mismo periodo, es decir, en 2020, pues al disminuir el PIB, disminuye el consumo y los beneficios de las empresas, por lo que se reduce el empleo. El subempleo económico. Bueno, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, es un fenómeno que se da en el mercado laboral, donde los trabajadores deben trabajar menos horas con una productividad menor, así como con una infracualificación para evitar el desempleo. En Ucrania no podemos conseguir datos certeros de Ucrania sobre el subempleo, pero encontramos un informe del Instituto de Comercio Exterior, ICEX de España, que está actualizado a 2022, en la cual señala que Ucrania presenta un alto nivel de subempleo económico. Gracias, va a continuar mi compañero. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Rachel Madison Tintaya Laruta y la parte que voy a desarrollar es el nivel de desarrollo económico en el país Ucrania. La esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer es el promedio de años que vive una determinada población nacida en un mismo año. Es, junto al IDH, la tasa de mortalidad y el ingreso per cápita, uno de los indicadores que utilizan para medir la calidad de vida en una región. En el año 2019, la esperanza de vida de Ucrania subió hasta llegar a 73,4 años.
La esperanza de vida de las mujeres fue de 78.3 años y la esperanza de vida de los hombres fue de 68.4 años. Y mientras tanto, en el año 2020, la esperanza de vida en Ucrania cayó hasta situarse en 71.19 años. En las mujeres, la esperanza de vida es de 76.22 años. Y la esperanza de vida en los hombres es de 66.39 años. La mortalidad en Ucrania. El 2020 murieron en Ucrania 616.835 personas. 35.721 más que el año anterior. Cada día se producen una media de 1.690 fallecimientos. Si observamos los datos por sexo, vemos que las mujeres fueron las que más murieron, un total de 293.601, mientras que los hombres murieron una cantidad de 287.513, dato que conviene comparar con la distribución de la población en Ucrania por sexo. En la tabla podemos evidenciar que en el 2020 existió una muerte de 616.835, que nos hace una tasa de mortandad del 14.80. Cuando hablamos del 14.80, es decir, de que 14.8 muertes se producen por cada 1.000 habitantes. En el 2019 existió menos que el 2019. Índice de Gini. El índice de Gini también es conocido como coeficiente de Gini. Este índice se utiliza para medir la desigualdad que existe entre los habitantes de una región mediante la comparación de sus salarios. Cuanto mayor sea la desigualdad, mayor será el índice de Gini, por un máximo de 100 o 1, en función a la escala que utilizaremos. O por contra, cuando más igualdad exista entre los ingresos salariales de la población, menor será el índice hasta llegar a 0, si existiera igualdad absoluta. Ucrania registró un aumento en el índice de Gini hasta el 2019. Esto significa que la desigualdad de los ingresos en la población es mayor a años pasados. En el 2020 se evidenció una reducción en la desigualdad. En el 2020 el índice de Gini fue del 25.6 y en el 2019 fue del 26.6, existiendo una reducción. Tasa de alfabetización. El índice o tasa de alfabetización es el porcentaje de la población que sabe leer o escribir después de determinada edad. La alfabetización es uno de los principales indicadores utilizados en la medición del IDH. La tasa de alfabetización aumenta en Ucrania y se considera el segundo país con mayor alfabetización del mundo. ¿Por qué? Según la UNESCO, que publicó, la tasa de alfabetización es del 99.97%. La tasa de alfabetización masculina es del 99.99% y la tasa de alfabetización femenina es del 99.96%, llevándolo al segundo país con mayor tasa de alfabetización. Podemos ver un crecimiento. En el 2001, en mujeres, la tasa de alfabetización era del 99.17 y en hombres del 99.74. En el 2012, podemos ver una subida gravital que es en mujeres 99.96% y en hombres el 99.99%. Riesgo de pobreza. Cuando hablamos del riesgo de pobreza, nos referimos a la tasa de pobreza. Es el porcentaje de la población que se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. La población en riesgo de pobreza mide cuántas personas tiene ingresos bajos en relación al conjunto de la población. No mide la pobreza en absoluto, sino que se trata de un indicador relativo que mide la desigualdad. Cuando hablamos del umbral de pobreza,
Nos referimos que son los ingresos por debajo de los cuales se considera una persona o familia está en riesgo de pobreza. No se trata de una cifra fija, sino que varía en función a los ingresos de cada población, de cada país, de cada región en cuestión. Al subir los ingresos aumenta el umbral y al disminuir estos también lo hace el umbral de pobreza. El umbral de pobreza es el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, por persona de un país o región. Podemos evidenciar que en el año 2019 el riesgo de pobreza fue del 1.10%, en el 2018 del 1.30%, fue bajando. Es así que hoy en día, en el 2022, podemos ver que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que el 90% de la población ucraniense está en riesgo de caer en la pobreza, puesto que están en una guerra y Ucrania podría llegar a perder los 18 años de logros socioeconómicos de su país. Bueno, licenciada, me despido. Gracias. Muy bien, muy buenos días, licenciada, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego López Mamani y yo les voy a explicar un poco sobre lo que es la mejora del índice del desarrollo humano en Ucrania. Según sabemos ahora, ¿qué es lo que mide el IDH, el índice de desarrollo humano? El índice toma tres variables, ¿no? Para calcular esto. Toma la vida larga y saludable, los conocimientos, el nivel de vida digno. Entonces, si toma esas tres variables para poder medir, toma en cuenta lo que es la esperanza de vida en Ucrania, ya que es de 73 años con 4, y su tasa también de mortalidad, que puede llegar a ser un 13% o 13,9%, y su renta per cápita, que sería en euros 3.296. ¿Ya? Si ordenamos esto en función al índice del desarrollo humano, ya que esto lo hacen cada año las Naciones Unidas, ya que es un indicador, ¿no? Que mide cuánto desarrollo económico tiene un país, analiza la salud, la educación y los ingresos. Si lo ordenamos en función de otros países, Ucrania se encuentra en el puesto número 77 en el ranking. Y ahí podemos ver una tabla de que el 2019 está con 0,779 puntos, que es una mejora notable al año anterior, que es el 0,774. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que es el nivel de prosperidad. El nivel de prosperidad de un país, para poder medir el nivel de prosperidad de un país, esto toma diferentes puntos a estudiar. Toma, por ejemplo, no solo son lo que son las riquezas acumuladas de un país, también toma lo que son los siguientes factores. Toma lo que son el sistema económico, crisis, toma lo que es el gobierno, las crisis económicas, por si acaso, la geopolítica, el gobierno, la trampa fiscal, la geografía fiscal, diré, y comercio, el ahorro, la cultura, el avance tecnológico, los recursos naturales y el PIB. La prosperidad implica mucho más que solo la riqueza, ya les decía, y va más allá de lo que es el sistema financiero. Entonces va a lo que es el sistema político y lo judicial. También va a lo que es el bienestar y el carácter que tiene una nación. Esto trata de crear un entorno para que una persona pueda alcanzar su pleno potencial. Un país próspero cuenta con instituciones eficaces, una economía abierta y personas capacitadas, sanas, educadas y seguras. Ahora, el nivel de prosperidad. Ahora, el nivel de prosperidad en Ucrania. El nivel de prosperidad de Ucrania se puede decir que está
en vías de desarrollo. ¿Por qué en vías de desarrollo? Es un país dependiente de la exportación de materia prima, como por ejemplo el maíz, aceites, la semilla del girasol, hierro y productos de trigo. Por ejemplo, también está lo que es el cableado, ¿no? El aislado de los cables, la colza y algunos productos que son industrializados en el país vecino, como por ejemplo en Rusia, puede ser también en China, en Alemania, a Polonia, Italia, Turquía. Este país, Ucrania, tiene tiene demasiada migración, y entonces con este fenómeno se puede decir que afecta mucho a lo que son los empleos. Entonces existe o se crea el desempleo. Y en las últimas gestiones el desempleo ha crecido en un 9%. Y también han sido víctimas de los conflictos, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. En Ucrania, en la última gestión de 2020, se presentó una reducción de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en un menos 4%. Y gracias a esto, Ucrania tiene constantes caídas en su PIB, llegando incluso a un 10%. En las últimas gestiones, Ucrania presentó un incremento en su IPC. Esto se puede decir que existió una inflación, por tanto, también esto afectó a lo que es la renta disponible de las familias. Y por último, voy a explicar lo que es el salario mínimo. El salario mínimo. El salario mínimo en Ucrania. En Ucrania de 2020 se ha fijado en dólares, yo lo he puesto, es de $192,76 al mes, lo que al año, en 12 meses, se haría $2,313,70 al año. Esto considerando que los 12 meses que se pagan, ¿no?, anuales. Y podemos ver de que la moneda local, lo que dice ahí, son 4.723 hryvnias. Por lo tanto, se puede decir de que a comparación del año pasado, del 2020 al 2019, hubo un ascenso, ¿no? Ha subido en unos 550 hryvnias mensuales respecto a lo que era el año anterior, y así sucesivamente. El incremento del IPC de 2019 de un 4,1%, entonces los trabajadores han podido ganar en el último año más. Entonces también existe un ranking sobre esto, ¿no?, el salario mínimo internacional, y se podría decir que Ucrania ocupa el puesto número 71. Así que también se encuentra entre los países con el salario mínimo, con un salario menor, ¿no?, a lo que es a comparación de otros. El salario mínimo, por ejemplo, interprofesional, a comparación de otros países, se recibe a un trabajador legal, independiente, de cualquier tipo de contrato que tenga. Entonces, en la tabla que nosotros podemos ver aquí, podemos ver que el salario mínimo interprofesional en otros países es que Ucrania tiene ese ascenso en el salario mínimo local. Por último, están lo que son nuestras conclusiones, y podría decirse que Ucrania, a través de su exportación de maíz, trigo, cebada, a pesar de aquellas cosas, presenta una economía inestable a lo largo de todos los años. En los índices, en las tablas macroeconómicas que hemos presentado también, presenta periodos inestables, presenta periodos estables, hay veces constantes. Por ejemplo, en la última gestión presenta los datos un poco demasiado desfavorables hacia el país, ya que esto
puede decirse que tiene una inestabilidad, ¿no? Gracias a los efectos bélicos que está teniendo ahora con Rusia. Entonces, estos puestos bélicos llevan, no es solo de ahora, llevan más de 10 años. Entonces, en la actualidad, Ucrania está sufriendo o sufre un mayor golpe, ¿no? En su economía a comparación de Rusia, ya que su caída económica ha sido más de un 45%. En Ucrania hemos dicho que su economía puede ser denominada como un país en vías de desarrollo, ya que tiene un gran potencial para volverse un país que sea notablemente emergente, pero esa oportunidad se les está perdiendo por los conflictos mismamente, ya que afecta al diario vivir de sus habitantes. Con esto terminamos nuestra presentación y espero que les haya sido, ¿no? De información para todos ustedes. Me despido y gracias por su atención.